Fuimos creados para la gloria, para la adoración, para la alabanza del Rey. Que todo lo que respira alabe al Señor, hoy y siempre.
huesos se llenan de piel y días también de David, tu siervo, tu pueblo te alaba doquier. Son días de gran cosecha, oh, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Nuestro Señor Jesús, la salvación. No hay nadie como Cristo, 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 no hay nadie como Cristo. Su nombre salva, restaura, sana. No hay nadie como Cristo, se levantó de la muerte, hoy vive y reina. Aquí Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Y he aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién ha de venir? Solo tú, Jesús. ¿Quién fue? ¿Y quién es? ¿Y quién ha de venir? Hoy, ¿quién fue? ¿Y quién es? ¿Y quién ha de venir? Solo tú, Jesús, el Alfa y el Omega. En el camino voy, por desiertos cruzo hoy, y yo firme estoy. Tú a mi lado en el control, sin tu esencia nada soy, y siempre firme estoy. Pues tengo el gozo de tu salvación y la fuerza que me da tu gran amor. Oh, Cristo en mí eres todo, me vestí de tu gozo hoy. Por ti sé que puedo yo vivir en lo eterno. No hay nada que te venza, porque por ti firme estoy.
por la victoria, Jesús, revelada por tu amor, Señor. De espinas su corona fue, mas hoy de gloria es. El Salvador lavó mis pies, me rindo ante él. Oh, cayó mi culpa sobre aquel que hoy reina en majestad. Su amor perfecto iluminó toda la humanidad. Y tu nombre, oh Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, oh Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Aleluya, solo a Cristo el Rey. No tengo nada que temer, no tengo nada que temer. Mi paz descansa en ti. Jesús, moriste en esa cruz para salvarme a mí. Oh, tu nombre, oh Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, oh Dios, victoria es mi adoración siempre, siempre a Cristo el Rey. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo
Dios ahora, pues vivo estás en mí, vivo en los cielos, oh mi Cristo, Él vive y reina por siempre, siempre, oh aleluya. La tumba vigilada fue, en vano sin saber que a la muerte nuestro Dios venció con su poder, venció con su poder. Alabaré, alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamo, eternamente te cantaré, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios, alabaré al Señor mi Dios glorioso, su nombre yo proclamo, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor mi Dios, Señor mi Cristo, mi amado Señor, Señor, Señor mi Dios. Aleluya, oh, aleluya, oh, aleluya. ¿Cómo no he de alabar tu nombre? ¿Cómo no he de alabarte a ti, mi Cristo? Toma mi vida, Señor. Recibe la gloria. Recibe la gloria, Jesús. Recibe toda la gloria, porque solo tú eres digno, Señor, de recibir el poder, toda la alabanza. A ti, al Alfa, al Omega, el principio y el fin. Nuestra adoración por siempre. Amén. Te damos tantas gracias, Señor Jesús, por poner tus ojos sobre nosotros, Señor, por dar tu vida por nosotros, por llevar el pago de nuestro pecado, por amarnos de esta manera. Señor Jesús, solo podemos darte las gracias. Pedimos, Padre, que abras tu palabra, Señor, a nuestro corazón. Quebrantes, Señor, todo lo que es necesario quebrantar. Edifica nuestras vidas. He aquí tu iglesia, amado Padre. He aquí tu iglesia, Señor Jesús. Háblanos.
Espíritu Santo, ven, 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 y en este ambiente de adoración, en este ambiente de receptividad de corazón, háblanos, Señor. Amén. Amados hermanos, muy buen día, un gusto en saludarlos. Nuevamente, un placer verles. Y bueno, la semana pasada veíamos el mensaje a la carta de Tiatira y no creo yo que no lo haya logrado terminar. Voy a tomar solamente algunos fragmentos, ya leímos todo el pasaje. Y el Señor Jesús se presenta ante esta iglesia como el Hijo de Dios, el Dios eterno que tiene ojos como de llamas de fuego y pies como bronce pulido. El Señor que conoce todas las cosas, que va a lo profundo de los corazones. Y si bien reconoce que es una iglesia que trabaja, es una iglesia que tiene mucho servicio, que sabe esperar en el Señor, que persevera a pesar de los problemas y que va mejorando poco a poco en su desempeño como en la iglesia del Señor. Hay una situación allí y veíamos que el reclamo del Señor es la tolerancia a esta Jezabel. Y bueno, ¿quién es esa Jezabel? A veces queremos saber quién es esa Jezabel para correrla, porque dice aquí que nosotros la toleramos. Empezando por el dirigente, pero después toda la iglesia. Dice que ustedes toleran, permiten que esa mujer vaya llevando a los hijos por mal camino. Dice el Señor que Él se encargará del asunto, que Él la arrojará en una cama de sufrimiento y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella, y que herirá de muerte a sus hijos. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona y que dará a cada uno lo que merezca. Y bueno, a veces quisiéramos encontrar una persona para poder echar la culpa y sacarla y nosotros quedar bien, ¿verdad? Así nos gusta salir bien librados, digamos. Y estuve reflexionando mucho ¿qué es lo que el Señor nos está tratando de decir, amados hermanos? Sí. Y bueno, lo único que el Espíritu me reiteraba continuamente es buscar a la Jezabel que está dentro de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, le dimos la semana pasada, así como pasó con el rey Saúl, que en un momento dado decidió hacer lo que le parecía bien. Y esta mujer que también traía su propia agenda, independiente del rey y de Dios. Bueno, pues ahora el Señor me puso este pasaje para compartir con ustedes y que en realidad, amados hermanos, hay tanto que aprender de cómo es que el diablo nos ataca y cómo debemos de luchar contra él. Y mire, hay un momento de soledad. Hay situaciones en las que sí debemos de unirnos para tener esta batalla espiritual y vencer como cuerpo, eso es muy importante. Pero eventualmente hay un momento en el que tenemos que ir solos a enfrentar ciertas cosas. Digamos a la Jezabel, porque realmente este es un espíritu que se mueve en las personas, como en esta iglesia, y que está propiciando el camino errático de la iglesia. A pesar de que era una iglesia que amaba al Señor, a pesar de que trabajaba en el servicio, a pesar de que se desempeñaba bien, a pesar de que iba mejorando su caminar cristiano, de todas maneras existía esta situación. Y sabe que hay cosas que hay que eliminar, y de repente Dios habla fuerte y habla, digamos, de manera radical. Voy a leer con ustedes un pasaje que está en el Evangelio de Mateo, al final del capítulo 3 y una parte del capítulo 4. Entonces Mateo capítulo 3 verso 13 dice que Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Mire, el Señor Jesucristo fue al río para que Juan la bautizara. Él traía ya su propia agenda. Acuérdese, Él es el Hijo de Dios. Él sabía cuál era su propósito, tenía perfectamente clara su identidad.
y sabía lo que tenía que hacer porque él consultaba diariamente con Dios. Vemos a Jesús continuamente orando, a veces con las personas, pero con frecuencias retirándose solo a orar, a buscar de Dios la dirección. Y entonces él fue al río para que Juan lo bautizara, pero es curioso como ver que Juan lo recibe y Juan intenta convencerlo de que no lo haga. Amados hermanos, siempre tenemos una buena idea. Mire lo que le decía yo la semana pasada. Juan decía que no. Y entonces, porque tenía una razón, y a lo mejor nuestras razones nos parecen justas, a lo mejor nos parecen convenientes. Decía Juan, es que yo soy el que necesita que tú me bautices. Entonces, ¿por qué tú vienes a mí? Mejor tú bautízame a mí, no te bautices tú. ¿Por qué decía eso Juan? Es que Juan estaba proclamando el bautismo del arrepentimiento. La gente tenía que reconocer que había pecado y se arrepentía y lo bautizaba en agua para limpiar, digamos, los pecados. Y entonces Juan quería convencer a Jesús de que no se bautizara, pero Jesús le dijo, así debe hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. La versión Reina Valera dice que cumplamos toda justicia. Y la justicia, usted recuérdese, delante de Dios, justicia es hacer lo que a Dios le agrada que se haga. Eso es justicia. Actuar con justicia no es si me combino o si fui justo con el vecino o si a partes iguales. Y hace rato mi esposo y yo estábamos platicando con Jimmy y con Dani en la hora de la comida. Y bueno, anoche hizo mucho calor y se nos descompuso el aire acondicionado. Entonces hacía un calor de la patada, ¿verdad? Y teníamos mucho calor. Y entonces mi esposa decía que la cama a la mitad, cada quien a su lado, porque hacía mucho calor. Entonces, partes iguales, usted sabe, partes iguales, pero siempre y cuando hay un 10% adicional, ¿no? Y dice que yo invado. Pero bueno, es que a veces somos, para nosotros justicia es así parejo. Pero eso no tiene nada que ver con la justicia de Dios. La justicia de Dios tiene que ver con que se haga la voluntad del Padre, independientemente de cómo nos parezca a nosotros. Y para saber eso hay que conocer la palabra, y de eso voy a hablar hoy, de conocer la palabra. Entonces dice, bueno, Juan aceptó bautizarlo, está bien, porque Dios lo exige y tenemos que cumplir con lo que Dios exige. Pues, ok, está bien, te voy a bautizar. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio el Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y recuerde usted, el bautismo en realidad es un símbolo que nos identifica con la muerte del Señor Jesucristo. Nosotros morimos, descendemos a la tumba, morimos a nuestra antigua manera de vivir y nos levantamos vivificados en una nueva persona como victoriosos en Cristo. Nuestra muerte es en Cristo. Claro que no está pidiendo la Escritura que nos ahoguen ahí hasta que nos sofoque. Es una identificación espiritual profunda. Y el Señor Jesús lo que está haciendo sin haber tenido pecado es identificándose con el pecado. Él se identificó como pecador y entró allí dándonos ejemplo. Entró a las aguas y por supuesto que esto generó gran gozo en el cielo, porque para eso fue enviado el Señor, para que se identificara con nuestro pecado. Al que no había hecho pecado, Dios lo hizo pecado, lo identificó como pecado, para descargar su ira sobre él, castigarlo sobre él, al pecado sobre Jesús, y que nosotros fuéramos justificados. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos justicia de Dios en él, dice la Escritura. Entonces Jesús hizo eso, obedeció la voluntad de su Padre. Claro que los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió sobre él, el Espíritu de Dios, como una paloma, y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Por supuesto, amados hermanos, porque un hijo obediente, un hijo que hace la voluntad del Padre, le genera al Padre un gran gozo, una gran alegría, una gran satisfacción. Un hijo obediente, un hijo que está identificado con la voluntad de su Padre. Y eso es lo que hacía el Señor Jesucristo. Por eso los cielos se abrieron y Dios habló desde los cielos y dijo: es mi Hijo muy amado, me da gran gozo. A pesar de esa identidad con algo que no era Jesús, a pesar de echar sobre sus hombros una carga que simplemente porque era la única manera en que podíamos ser salvos, y era la voluntad de su Padre que nos salvara, si no, ¿cómo nos íbamos a salvar? Dios se alegró, abrió los cielos, envió su Espíritu. Y bueno, todos nosotros sabemos que cuando nosotros nos identificamos en el bautismo con el Señor Jesucristo, renunciamos a nuestra
vida antigua, somos sepultados en las aguas y somos levantados, somos una nueva persona, y en esa nueva persona habita el Espíritu de Dios. Amén. Y claro, estamos contentos porque el Espíritu de Dios está en nosotros y nos sentimos llenos de poder. Ahorita estaba orando Jaime al principio y decía, es que nos sentimos en el poder del Espíritu, y eso es maravilloso. Lo que nadie se espera, amados hermanos, es que el Espíritu de pronto lo lleve a uno al desierto, y menos a tener un encuentro con el diablo. Mire, es que son cosas que no están en nuestros planes. Cuando nosotros escuchamos que tenemos el poder del Espíritu en nosotros, imaginamos cualquier cantidad de cosas. Nos vemos sanando gente, nos vemos declarando palabra profética, nos vemos poderosos, y es que eso es lo que el mundo desea siempre. Por eso hay tantos superhéroes, ¿no? Lo que no nos esperamos es que el Espíritu Santo nos lleve a un lugar de soledad y para enfrentarnos con el diablo. Oiga, qué mala idea. Pero el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Generalmente en los momentos de debilidad, generalmente cuando estamos pasando momentos de soledad, cuando nos sentimos solos y estamos débiles, vamos a tener visita, déjeme decirle. Soledad y debilidad es una invitación para la visita del innombrable. Entonces, tienta a Jesús. Lo provoca, ¿con qué? Con su debilidad, con su necesidad. Y el enemigo, amados hermanos, va a venir con nosotros con la misma. Eventualmente nos va a provocar en nuestra necesidad. Y nos va a provocar a que tratemos de resolver nuestra necesidad de manera independiente de Dios, con nuestras fuerzas. Hace unos días platicábamos, cuando estábamos en la oración en la mañana, que hay sacudidas económicas en algunas familias. Mire, algunas cosas se han puesto complicadas. No todos, pero algunos están pasando tiempos difíciles. Y cuando estamos en tiempos difíciles, amados hermanos, se empieza a mover, mire, el agua, y nos empezamos a sentir muy inquietos. Pero también, por otro lado, este tiempo nos ha enseñado, al menos a mí me ha enseñado, que no es necesario tantas cosas que buscábamos antes. Se puede vivir de manera sencilla y feliz en casa con los suyos. Yo no sé usted cómo le esté pasando. He escuchado muchas noticias de que mucha gente ahora con este encierro, viviendo tantas horas en casa, con la familia, con la esposa, con el esposo, con los hijos, acaba ya medio tenso. A lo mejor no soy el mejor ejemplo, porque la verdad que yo sí salgo a trabajar todavía. Entonces no estoy tan encerrado, pero yo la verdad no he sentido esa tensión en casa. Cuando estoy dentro de mi casa estoy tan feliz, si viera, que no me dan ganas de salir, me dan ganas de estar ahí y disfruto el tiempo que estoy en mi casa. Realmente disfruto este tiempo. La cuestión está en que el enemigo viene y provoca cuando estamos en necesidad, y nos provoca a que resolvamos nuestras necesidades con nuestras fuerzas. Y entonces le dijo al Señor Jesús que convirtieran las piedras en pan. Tienes el Espíritu Santo, ¿no? Tienes poder, pues, ¿y qué esperas? Y Jesús rápidamente recurrió a la palabra de Dios. No. Las Escrituras dicen: la gente no vive solo de pan. ¿De qué estaba alimentándose Jesús en el momento de debilidad? ¿De qué nos debemos alimentar en los momentos de soledad y de debilidad? De cada palabra que sale de la boca de Dios. Y uno va a decir: ay, sí, seguramente se va a quitar el hambre con eso. Bueno, mire, no se quita el hambre, pero se tranquiliza el espíritu. Y eso es importante. Mire, parece de chiste, pero es importante, porque con hambre y con el espíritu alborotado, hermanos, somos capaces de hacer cualquier cosa. Se pierde la ecuanimidad, empieza uno a actuar mal, con descontrol. Es muy importante. Además, no va a ser para siempre, déjame decirle. El Señor Jesús resistió la prueba, y dice la palabra que después, en el verso 11 dice: el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús y lo alimentaron. El Señor lo sustentó en su tiempo, porque no hay prueba que sea mayor que la capacidad que tenemos para soportar, dice la Escritura. Ninguna prueba, ninguna tentación va más allá de lo que ustedes pueden soportar. Ahora, es verdad, a veces somos débiles, a veces caemos,
Pero, amados hermanos, si bien es cierto que no somos del Señor Jesús y pasamos la prueba, la primera, el Señor nos da oportunidad otra vez y otra vez y otra vez. Lo que Dios quiere es que aprendamos a estar por encima de eso. Y ahí nos está llevando. Entonces, cuando esté solo y cuando sienta necesidad, lo mejor que puede hacer es alimentarse de la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. Mire, conocerla, pero conocer no solamente la letra escrita, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica la Escritura. Y entonces, cuando uno entiende bien cuál es el contenido espiritual, el corazón de Dios en medio de las palabras escritas, puede superar la segunda etapa. Esta segunda etapa está aquí en el verso 5. Dice, entonces, después de eso, después de que el Señor Jesús se fortaleció en su debilidad, en su soledad, con la palabra de Dios, y el diablo lo llevó a la santa ciudad Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Estaba citando el Salmo 91 y esto era una realidad. Pero mire, otra de las cosas que tiene el enemigo para provocarnos es tergiversar la palabra. Y esa es una de las cosas que estaba pasando en Tiatira. La palabra se tergiversa. Y también no solamente en Tiatira, sino en Pérgamo. La palabra de Dios tergiversada da lugar a reprimenda de parte del Señor. Y eso pasa mucho en la actualidad. Ahorita le voy a decir un pedacito de algo que he estado omitiendo en los mensajes anteriores en Pérgamo y en Éfeso, que es la cuestión de los nicolaitas. Y va a ver cómo se tergiversa la palabra. ¿Qué fue lo que contestó el Señor Jesucristo? Las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. O sea, no se trata de que nos clavemos con el versículo que nos conviene. Y eso es lo que el diablo va a hacer, mire, provocarnos con el versículo que nos conviene para la ocasión. Pero uno debe conocer la palabra en su totalidad y sobre todo, en medio de la palabra, conocer el corazón de Dios para saber cuál es la voluntad de Dios para cada momento. Porque si nosotros extraemos el versículo que nos gusta y lo aplicamos cuando nos conviene, somos presa muy fácil del enemigo. Nos va a hacer tropezar con la misma palabra y va a hacer que nos engañemos. ¿Sabe usted que esta parte, voy de una vez a tocar el asunto de los nicolaitas? En otras ocasiones les he estado hablando de este reclamo del Señor Jesús que dice que se tolera a los nicolaitas. Algunos intérpretes de la Escritura dicen que los nicolaitas son descendientes de un tal Nicolás que era un diácono. Y este hombre aparentemente salió de las filas de los gnósticos y bueno, traía sus asuntos de idolatrías y todo eso y los introdujo en la iglesia. Y también tenía sus convicciones sobre las actividades sexuales y decía que no había problema con cometer inmoralidad sexual y con traer ídolos a la iglesia. Y esa es una de las explicaciones. Pero hay otra explicación que tiene que ver con la palabra Nicolaos. Y ese es un término, es un término griego que tiene dos raíces y quiere decir que el dominio, el gobierno está separado en el pueblo y en una porción, digamos, que gobierna sobre la iglesia. Entonces, esto se ha metido en la iglesia, mire, en todas las iglesias. Porque a veces pensamos que cuando los reclamos vienen aquí, es muy común escuchar en las iglesias cristianas que todo se echa la pelota a la iglesia católica. Pero en realidad está metido en la iglesia. El reclamo del Señor Jesús no es denominacional, esa es su iglesia. Y lo que está diciendo es que no debe haber esas clases, porque aparentemente dentro de los gnósticos existían jerarquías. Y este reclamo hacia que no haya nicolaitas es que no haya jerarquías dentro de la iglesia. No debería haber una clase de sacerdotes y de laicos. Eso no debería existir. Pero tampoco debe existir la clase de ministros, protestantes, pastores o como sea, que sea la persona que tenga la relación con Dios y luego la iglesia o las ovejas. Nosotros somos un pueblo y cada uno de nosotros estamos llamados a tener una relación personal con Dios y un sacerdocio personal. Fuimos hechos por el Señor, reyes y sacerdotes para nuestro Dios, dice el capítulo 1 de Apocalipsis. Y a veces la iglesia se pone cómoda y dice, bueno, al fin que ahí está el pastor y los ancianos
y los diáconos y los líderes de las iglesias en el hogar, ellos son la gente religiosa. Nosotros somos las ovejas. Y desafortunadamente también la parte que está, digamos, en la responsabilidad. La semana pasada hablamos de que autoridad es igual a responsabilidad. Pero la parte que está en la responsabilidad o en la autoridad, le gusta eso. Y le gusta sentirse por encima del resto de la iglesia. ¿Y sabe qué? Eso el Señor lo señala. Eso es obra nicolaíta. Que haya estas dos clases de gente. Una gente que esté por encima de la otra. Y en la iglesia no estamos llamados a que nadie esté por encima unos de otros. El Señor Jesús nos dijo: no llamen a nadie Padre, no llamen a nadie Maestro. Hay un solo Padre y un solo Maestro. Hay un solo Dios que es nuestro Padre. Y hay un solo Maestro de todos, y es el Señor Jesucristo. Es verdad que hay dones pastorales, hay dones de maestros y eso, pero eso no nos hace clase diferente, mire. Solamente es como una parte de nuestro cuerpo. ¿Cuál parte de su cuerpo le gusta a usted que sea más importante? ¿Su ojo? ¿Su oído? ¿Sus manos? ¿Sus piernas? ¿Cuál es la parte importante de usted? ¿Su cabeza? Todo es importante. Ninguno de nosotros quisiera una parte menos en nuestro cuerpo. Necesitamos a nuestro cuerpo completo, porque las funciones que hace el oído no las puede hacer ningún otro órgano. Y eso lo dice claramente la Escritura. Así de simple, lo compara los dones con los miembros del cuerpo. Y los dones somos las personas, mire. Pero todos somos absolutamente iguales delante de Dios. No hay diferencia entre el pastor, que le llama a la gente el pastor, como una jerarquía. Nosotros no somos una jerarquía, yo se lo quiero decir. Nosotros no somos una jerarquía. Tenemos una responsabilidad delante de Dios, sí, pero somos absolutamente igual que ustedes. Es decir, la iglesia, cada oveja está al mismo nivel. Porque el sacrificio del Señor Jesucristo para cada uno de sus hijos fue el mismo, ¿sabe? Y nos elevó a todos, a todos. Si usted se siente indigno, déjeme decirle, está mal. El diablo lo está engañando, lo está acusando, lo está condenando de no sé qué, pero lo está engañando, porque usted no es menos digno que otro. Somos dignos porque Jesucristo nos limpió con su sangre, déjeme decirle. Somos dignos porque el Señor Jesucristo sí obedeció al Padre, porque Él sí fue a la cruz, porque Él cumplió con toda la ley, porque Él entregó su vida para que nosotros tuviéramos vida en Él. De manera que somos absolutamente iguales, no importa profesión, sexo, color, lo que sea, tamaño. No importa si está chiquito o grandote, no importa nada. No importa si es inteligente o está medio no tan inteligente. Somos absolutamente iguales delante de nuestro Dios. En la iglesia no hay clases. Y eso el diablo lo mete. Es un engaño, amados hermanos. No hay tal diferencia. No deberíamos de soportar el nicolaísmo dentro de la iglesia. Y tampoco deberíamos dejar que el diablo nos enrede con sus interpretaciones torcidas de la Escritura. Y aquí el Señor Jesús le da el sentido a la Escritura. Sí, es verdad que el Señor nos guarda, pero no debemos de estar tentando a Dios. Así que no se ande quitando su cubrebocas, ¿sabe? Porque la cosa está complicada. Ahora, mi confianza no es el cubrebocas, déjeme decirle. Mi confianza es el Señor. Mi confianza tampoco es la vacuna. Pero tengo que tener una obediencia civil y un compromiso social. Eso lo tengo que tener. Y no voy a andar alardeando ni yendo a fiesta ni yendo a desorden, porque al cabo que Dios me guarda. Déjeme decirle que eso es una tontería. Amados hermanos, el Señor nos guarda. Mi confianza para mantenerme vivo es mi Señor. Y déjeme decirle que quizás yo tenga mucho más riesgo que ustedes, porque yo veo todos los días personas enfermas en mi consulta. Todos los días. Pero no estoy ahí de valiente ni haciéndome el Tarzán, mire. Me tengo que cubrir y tengo que usar el uniforme y tengo que usar doble cubrebocas y tengo que seguir el reglamento. Y ¿sabe una cosa? Yo sé perfectamente que se incrementa la difusión del virus a través del aire acondicionado. Por lo tanto, me tengo que soplar la consulta sin aire acondicionado. Y sabe que hace un calor de la patada, porque el uniforme no transpira. Es de un material que no permite la transpiración. Hace mucho calor, muchísimo calor. Es tremendamente agotante trabajar toda la tarde sin aire acondicionado y con 3 trajes encima y con una careta de plástico y doble cubreboca grueso. Es muy agotante, pero lo tengo que hacer, porque hacerlo de otra manera es ser irresponsable, sería tentar a Dios.
Y con toda esa cosa, toda esa parafernalia que me pongo, no es la que me protege. Yo no me he enfermado porque mi Señor me guarda. Amén. Entonces solamente es poner en contexto la palabra. No tentemos al Señor nuestro Dios. No tentemos al Señor nuestro Dios. Porque Jesús le contestó, las Escrituras dicen también, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Para poder hacer eso, no solamente se tiene que conocer la palabra, sino el corazón de Dios en la palabra. Y no solamente se tiene uno que saber un versículo, sino el contenido de la Escritura, toda la palabra. Porque el diablo cita lo que le conviene para hacernos tropezar. Y si se la sabe, déjeme decir, el diablo se conoce la Escritura. Luego, finalmente, el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Y le ofreció otra cosa, te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Realmente ese es el punto clave, mire, el diablo siempre ha buscado la adoración, siempre ha buscado la adoración y provocó a Jesús, el Hijo del Hombre, a que se pusiera de rodillas a adorarlo. ¿A cambio de qué? De todo lo demás. Amados hermanos, vamos a conseguir alguna otra cosa. Necesitamos algo en la vida en la cual tengamos que ponernos de rodillas para adorar al diablo. Nunca, mire. Nunca sea eso en nuestro corazón. Nunca, no vale la pena adorarlo a cambio de ninguna cosa. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Después de eso, el diablo se fue y llegaron los ángeles a cuidar a Jesús. Y esta es una parte muy importante porque realmente lo que el diablo está buscando de en medio de los adoradores del Señor en la iglesia es eso, que nos rindamos ante Él a adorarlo, a hacerle caso pues, a poner atención a sus palabras, aunque esté enredando la Escritura, amado hermano, aunque estés citando la Escritura. Hay que ser muy cuidadosos con eso. Por eso la palabra se debe de conocer no solamente como letra, sino el corazón de Dios en la palabra. En el capítulo 4 de Juan, dice que Jesús estaba cansado del camino, se sentó junto a un pozo, los discípulos también estaban cansados y fueron a comprar comida, se quedó él solo, nuevamente, solo. Y entonces, de pronto llega una mujer allí, empiezan a platicar, Jesús le pide agua, usted sabe toda la historia, no se la puedo platicar porque se va el tiempo. Pero Jesús le dice a la mujer, ve y trae a tu esposo. Verso 17, dice ella, no tengo esposo. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido 5 y ni siquiera estás casada con el que vives ahora. Dices la verdad, qué honesta eres. Quizás, ¿no? Entonces dijo la mujer, usted es profeta. Así que vamos a cambiar de tema. Dígame mejor, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar? Mientras que nosotros los samaritanos, afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué ustedes dicen que en Jerusalén y nosotros decimos que acá? Nosotros nos basamos en lo que nos han contado nuestros antepasados. Ustedes, los suyos. Y otra vez, amados hermanos, en la diferencia de adorar a Dios estamos discutiendo unos con otros, mire. Y entonces el Señor dice, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no va a tener importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran. Y mire, esta palabra está fuerte. Hay personas que conocen de Dios, mire, creen en Dios, pero lo conocen bien poco. Bien poco. Jesús le llamaría samaritano. Ustedes saben muy poco de aquel al Dios que dicen que adoran. Nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, y de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu y por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Amados hermanos, existen poquísimos pasajes en la Escritura en donde Dios esté buscando algo de nosotros, mire. Pocos pasajes.
Dios siempre está dando, siempre está bendiciendo, siempre nos está guiando, nos está cuidando, nos está protegiendo. Pero que Él pida algo para Él, pocos pasajes. Pero Él busca personas, gente, hijos que lo adoren en espíritu y en verdad. Busca personas que lo adoren así. ¿Y qué es en espíritu y en verdad? Nunca vamos a poder adorar correctamente a Dios en nuestra carne, a nuestra manera, con nuestra interpretación. Nos podemos acostar de panza, miren. Nos podemos hacer lo que sea, quitar la ropa o pensar que somos los más indignos. Pero Dios nos está pidiendo o llorar a borbotones con emociones, y no está mal. Déjame decirle que a veces el Espíritu nos impregna de tal manera que nos hace llorar. Y yo he llorado muchas veces y estoy convencido que el Espíritu Santo me ha hecho llorar. Muchas veces. No estoy criticando que lloremos. Lo que estoy diciendo es que si es emocional la cuestión, que tampoco Dios la rechaza, porque Dios sabe que a veces estamos tan emocionados y contentos y está bien, pero hay una manera infantil y uno tolera a su niño infante cuando es infante, pero cuando el hijo ya está grande, mire, el padre esperaría que se portara como un hombre maduro, como una joven maduro. Y eso es lo que Dios nos está diciendo aquí, en espíritu y en verdad. Es decir, no movido por las emociones esas de que todo el mundo está aplaudiendo y entonces yo aplaudo más fuerte, o tratando de que se note que soy muy espiritual y aplaudo tan fuerte, canto tan fuerte, pienso que mi voz está por encima de las demás de bonita y cosas así, donde el enemigo nomás nos está bombardeando y distrayendo realmente de la verdadera adoración. La adoración en espíritu es aquella donde la carne ha sido doblada, y nuevamente me regreso al pasaje. El Señor nos va a permitir enfrentar nuestros propios problemas internos en la soledad. Hay cosas que necesitamos resolver en la soledad. Y el Espíritu nos va a llevar a confrontarnos con el enemigo. Una vez, otra vez, las que sean necesarias hasta que lo venzamos. Hasta que salgamos victoriosos de ahí, a que aprendamos a rendir la carne y andar en el Espíritu. En espíritu y en verdad. Solamente estando en Jesucristo, plenamente llenos del Señor Jesucristo, estando en Él y Él en nosotros, es que podemos adorar correctamente. Es en verdad. Él es la verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida. En verdad, es en Jesucristo y en el Espíritu, no en nuestra carne, no en nuestras fuerzas, no en nuestras emociones. En el Espíritu, en el Espíritu. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, la mujer le dijo, ok, sé que el Mesías está por venir, le llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas estas cosas. Y entonces mire, una revelación que no le había hecho a nadie, a esta samaritana que apenas y conocía a Dios. Y Jesús le dijo, yo soy el Mesías. A una mujer pecaminosa, a una mujer con una vida que podría cualquiera criticarle a la mejor, el Señor Jesús le dijo su vida, pero no la criticó, no la juzgó, no la desechó, la amó. Y la amó correctamente. ¿Y sabe qué? Él se reveló a ella. Dijo, yo soy el Mesías. Claro, la mujer entró a Samaria y le dijo, ¿qué creen? Me contó toda mi vida. Y pues la conocían. Vayan y vean. Salieron unos hombres, invitaron a Jesús a quedarse en Samaria. Y Jesús aceptó y se quedó 2 días. Dice que estuvieron escuchándolo. ¿Y sabe qué pasó? Pasó algo que casi nunca se lee. O bueno, al menos yo no me había dado cuenta. Hasta hoy lo que lo leí otra vez, dije, ¿cómo aquí dice esto? Dice en el verso 39, muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho, Él me dijo todo lo que hice en mi vida, pero no creyeron nada más por eso, sino que cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días con los samaritanos. Tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje, el mensaje de Jesús, no el de la mujer, el de Jesús directamente, y creyeran. Luego le dijeron a la mujer, ahora creemos, no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Miren lo que dijeron los samaritanos. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Amados hermanos, cuando Jesús aparece delante de nuestra vida, miren, no importa nuestro pasado, no importa nuestra pecaminosidad, Él siempre nos quiebra
nos ama, nos confronta, nos perdona, se revela a nosotros y nos da vida. Amén. Wow. Amado Padre, te damos tantas gracias. Gracias, Señor. Gracias porque no depende de nosotros. Porque eres tú, Señor, el que hace la obra en nosotros. Eres tú el que se fijó en nosotros cuando no valíamos nada, Señor. Eres tú el que diste tu vida, el que limpiaste nuestras vidas sucias con tu sangre, el que nos amaste, el que te revelaste a nosotros, Señor, el que nos levantó y nos ha dado identidad de hijos, el que nos tiene en el lugar de honor a la diestra del Padre. Eres tú, Señor Jesucristo, el que merece honra, gloria, adoración, todo el poder y la alabanza por los siglos. Amado Señor Jesús, ayúdanos en el tiempo de soledad y de prueba a usar tu palabra, a conocer tu palabra, a disfrutar tu palabra, a alimentarnos de tu palabra, a enfrentar al enemigo con tu palabra, Señor, a salir victoriosos en tu palabra y adorarte en espíritu y en verdad. Amén, amén.